Pero qué bonito. Me quedé mirándolo ahí, Primero y principal, para agradecer. David Chalup. Sí. Hoy está cumpliendo 50 años, David. No, mentira. Sí, señor. Me estás jodiendo. Si nos está viendo David, pibe. ¿se puede llegar, David, por favor, a este sector? Porque nos gustaría saludarlo a David Chalup, que ha creado ese separador del baúl de los recuerdos y realiza todo lo que es la artística aquí de nuestro programa. David, un beso muy grande. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Un genio, David, de todo lo que es arte y diseño en el canal. Así que le mandamos un beso enorme. Bueno, abrimos el baúl de los recuerdos porque es un momento que a muchos que están del otro lado creo que les gustó bastante cuando empezamos a compartir un poco lo que fue el inicio del ciclo lectivo y les trajimos algunos recuerdos en su momento cuando iniciaron las clases este 2026. Una de las cosas que a donde nosotros estamos y ha modificado tanto desde, no sé, te puedo decir desde los 40 hasta este año. Estamos en un medio de comunicación y la comunicación te lleva por todos lados, ¿no? Justamente como la música que está poniendo Luciano en este momento, como el cambio en la digitalización y tantas cosas que se van modificando, pero nunca perder esos recuerdos que te llevan, creo que a momentos inmemorables, ¿no? A momentos muy nostálgicos. Y acá hay cosas que la verdad que quizás vos tuviste la oportunidad de usarlas, algunas o a todas. Y yo veo por este lado que tuve la oportunidad de usar otras tantas. Ajá. La verdad que veo cosas que me llevan simplemente a un momento, que me parece que es fantástico. Me encanta que está haciendo la introducción, me encanta, sí, decime. A ver. ¿Sabes que cuando yo era chica y quería hacer televisión justamente, y también me gustaba cantar? Agarraba el cepillo de brushing de mi abuela, lo agarraba, me miraba contra un espejo y mi abuela tenía un grabador de CD. Entonces, ¿qué hacía yo? Me grababa frente al espejo haciéndome nota a mí misma. No, ¿en serio? Sí, y después me presentaba, ¿viste? Sí. Y entonces, algo de esto me hace acordar un poco a ese momento que vivía yo cuando era chiquita. Obviamente estamos hablando de un par de años atrás, no tanto, pero la abuela que guardaba cosas que viste esos recuerdos que te llevan a usarlos y a enseñarlos. Pero quiero que vos me cuentes, porque vos lo viviste en carne propia. En algunas sí, en otras todavía son mucho más antiguos todavía, ¿no? Pero vamos con el grabador, ¿te parece? Me voy a venir para acá, mirá. Porque la producción trajo un grabador. ¿Y este grabador cuántos años tendría, Anita? ¿De los 80 habrá sido? ¿De los 90 habrá sido? Este grabador, claro, que tenía radio, 86. 87. Tenía radio, tenía también cassette, podías grabar, escuchábamos los programas de radio y grabábamos justamente así. La semana pasada hablamos acerca de que escuchábamos la radio, poníamos el play, el rec, en la pausa y soltábamos allí para poder estar grabándolo. Y tenías la posibilidad de agarrar el cassette que teníamos. Este cassette no lo escuchas un montón, creo que tiene un programa de una radio nacional de Buenos Aires o algo por el estilo. Lo colocabas al cassette y play, si no me equivoco, a ver si lo puedo escuchar ahí, le bajo este botón. Cierto, claro. Porque vamos a ver que no todos los adultos mayores son... Claro, era un programa de una radio de Buenos Aires. Y escucha, y funciona todavía perfectamente esto. Claro, y lo que hacíamos nosotros en aquel momento, por ejemplo, cuando escuchábamos radio, que yo te decía, escuchaba FMI a la tardecita a Jorge Catalán haciendo todo lo que es rock nacional, internacional, ponía Viudas e Hijas de Rock and Roll, ponía en algún momento, y teníamos apretado el rec y... Claro, tenías que apretar los dos para el play y la pausa, listo para agarrarlos en el momento justo y preciso. Vos sabés que hay algo muy lindo, porque cuando hablamos un poco de los recuerdos y del baúl de los recuerdos, cuando vos sacás esto, justamente, que esto se creó en el año 63. Mirá. 63. Y esto cambió mucho la tecnología y la manera de la vida de las personas. ¿Por qué? Porque antes estabas acostumbrado al vinilo. ¿Y el vinilo qué hacía? Eran como las reuniones, la música, el hogar. Y cuando llegó el cassette, más allá de lo que estamos contando, de poder grabar o personalizar tu música,
porque cuando apretabas esto que vos decías, estabas esperando el momento justo para que esa canción que esperabas la puedas tener Pero claro, en tu sí, cassette. Sí. Pero esto pasó a que saquemos la música a la calle, Claro, porque la podías exactamente. sacar al auto, Sí. y porque la podías, después vamos a hablar un poco, pero trasladar y hacer un poquito más personal, ¿por qué no? Escucha, Para que está sintonizada de acá, mirá. De acá. Ahí está. Amor distinto se quedó a mi lado cuando estaba herido. Claro que sí. Con sus alegrías. Jorge Rojas, ¿no? ¿Alguna vez te pasó tener que sacar la antenita para tratar de Claro, buscar sí, mejor claro. la frecuencia? Qué locura, por Dios, funciona todo esto, che, me encanta. Bueno, dicen que las cosas antiguas Viste, era de otra calidad. eran ¿no? de otra calidad, Como de otra calidad. totalmente. Bueno, esto teníamos también, y claro, el negro me decía la vez pasada, que lo tenemos acá el negrito, me decía el Walkman y el Dixman. ¿Te acordás de eso Claro, claro que sí. vos? Esto es lo que teníamos, esto salió, ¿te acordás vos? 1979. 79, sí, 79, sí señora. 79. Y esto, claro, lo que era llevar la música a todos lados. La portátil. música a todos lados. Esto es una versión mucho más, obviamente, moderna, pero tenías la posibilidad de poner la cassette, como decía, y ponías play, flup, y empezás a escuchar. Obviamente que esto, escuchá, claro que sí. Call Me, ¿te acordás de la canción? Sí, señor. Pero claro, espectacular. Y tenés que escuchar la posibilidad de escuchar radio también en esto y demás. Y esto, mira, salió en Asia, ¿cuándo fue? ¿En China o En Japón, en el 79 lo crearon. Mirá vos, creo que vendió más de 170 reproductores. Sí, de los esto. creadores del Walkman son Sí. Philips, Sí. que también crearon el cassette. Ajá, mirá. Y esto es justamente lo que hablaba, ¿no? De cómo fue cambiando e impactando Sí. quizás la tecnología Claro. Década tras década. Ajá. Antes era como menor, no había tanta celeridad. Viste que ahora es una cosa de que es todo muy, muy rápido. Bueno, antes era como un proceso más lento, ¿Viste? en donde siento que podías disfrutar un poco más. Claro, es verdad eso, sí, es Porque verdad. vos podías disfrutar de esto. Y no sé si te pasó alguna vez tener que agarrar esto para grabar una nota. Ahí está. ¿Viste que los ¿Grababas periodistas se una hacen nota? eso? Que luego salió más chiquitito, ¿te acordás? Claro, salió mucho más chiquito ¿Viste? con el micro cassette. claro. Que sí. Pero con esto también podías grabar. Y esto creo que también cambiaba mucho la manera de poder comunicar. Porque te voy a contar, cuando esto no existía y tenías que hacer una transmisión de partidos de fútbol, tenías que sacar, viste, las canchas, antes eran un poco más complicados los Claro. terrenos, tenías que pedirle permiso a un vecino para tirar la línea de teléfono fijo Para colgar. para poder hacer las transmisiones y colgarlas. Antes no había tanto tema cabinas de fútbol Claro, y todo claro. eso. Y cuando salió esto, lo que podías hacer es llevar las grabaciones, por Sí, ejemplo, ajá. de las voces de los protagonistas, Claro. y lo hacías como un proceso mucho más rápido. Entonces quiere decir que cambió mucho el poder trasladar, hacerlo más personal, facilitar también muchas veces la vida de los periodistas, de la gente que trabajaba en la calle, así que me parece que esto ha cambiado demasiado en su época, ¿no? En su momento, la vida de las personas. Le vamos a decir a la gente que participe con nosotros. Ahí hay un número de teléfono que enseguida va a aparecer para que puedan comunicarse, a ver si se acuerdan de esto que estamos nosotros mostrándoles. O qué tenían ustedes en aquel momento también. Por así tienen otras cosas más modernas o más antiguas. En casa y nos manda una fotografía para que podamos estar mostrándolas. No es igual. De acá vamos a, ¿te parece? A la radio. A la radio, Esta mirá, radio que qué está mostrando allí, linda. si no sé si en casa tenían alguna Noe, es una Tonomac. Sí, Una señor. vieja Tonomac, que tenés la posibilidad de escuchar AM, obviamente, claro solo que AM, sí. y cuando la botonera de arriba comenzabas a apretarla e ir hacia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 botones que tenía, podías sintonizar radios de otra nacionalidad. de otros lugares. Mira, Sí, apretá las señor. botoneras para que veas que Sí, señor. está funcionando. ¿Está funcionando? Sí. Esa botonera, claro, vos apretabas y Pero- comenzabas a sintonizar y escuchabas de Chile, escuchabas de Alemania. Y Nero me dice que escuchaba radio de Alemania, porque a él le Radio gusta de el Alemania. alemán. El pan alemán le gusta. Entonces metía radio de Alemania. Bueno, eso, la encendías desde allí y tenía la sintonía, tenías el tono y el volumen. Y claro, tenías la posibilidad de escuchar radio de todo el mundo. Y otras radios, un poquito, el mismo modelo, pero otra versión, venía con una tapita también. Venía con una Con tapita, la ya, tapaba. esto es un juguete No, pero tremendo. que la verdad... Yo le hice pelota a la radio de mi viejo, que era así, escucha.
A partir de las 8:30, siguiente partido de la tarde. No ve cómo se... ¿Viste? Yo me acuerdo a mi ¿Viste eso? abuelo Claro. agarrando un poco esto para Claro. escuchar un partido de fútbol. ¿Y qué? Y tratar de buscar, de sintonizarlo claro, sí. bien, porque Pero había agarra cuando el señal. vos tenías los árboles por ahí y él Ajá. estaba en el campo, lo agarraba así un poco como ¿Viste? para tratar de que no se le cortara un poco lo que era la frecuencia, ¿no? Intervenían un poco en ese momento algunos árboles cuando estabas en el campo, pero me acuerdo la imagen agarrándolo para, bueno, yo obviamente mucho de fútbol. ¿Te Mirá, están llegando vos mensajitos sabés de que sí. recuerdo? Nuestro querido Esteban Venturelli, que está escuchándonos, bueno, lo tenía al celular justo para poder leerlo, dice: buen día, FMI, la frecuencia de Radio Independencia, Claro, 98.9, claro que sí. claro. Y dice: ¿escuchabas a Catalán? Me dice a mí. No, y yo comenzaba ahí a hacer turno a la noche, magia y arte, qué épocas, dice, abrazo. Esteban Qué Venturelli, época, mirá. claro. Esteban Venturelli estaba en ese momento cuando Jorge estaba haciendo la siesta, él estaba a la noche. Y así muchos más también de grandes que estuvieron en la radio. Mi vieja Amanda también, mirá, porque teníamos una radio igual que Una esta, radio como la que estás esta. mostrando así. Mirá vos, escuchábamos las novelas nocturnas de Buenos Aires y los partidos de fútbol que venían los domingos a la siesta, es verdad. Claro que y programas sí. tucumanos también, que fueron un montonazo. Totalmente, Éxito totalmente. total. Sí, pero sí, los sí, sí. los domingos a la siesta, después de comer, mi abuelo se llamaba Orlando. Sí. Y agarraba esto y se la ponía antes de irse a dormir la siesta, porque viste que antes tenías que dormir la siesta. Sí. En la reposera, en la galería, y se llevaba esto como Claro. si fuese su portafolio mientras tomaba un cafecito y trataba de escuchar algo a la siesta, que era un poco más relajado, pasaban música, algunas noticias. Que lo podés enchufar y lo podés poner pilas, las pilas grandes, ¿viste? Las Claro que gordas. sí. Las gordas también, claro que sí. A ver, algo más antiguo, mirá, allá, mirá lo que tenés ahí. Mirá, Esta radio, pero es una Noblex que tiene. Es una radio. a esto yo no llegué a conocer. No, yo tampoco. ¿no? ¿Esto qué? 60, década del 60, radio reloj. Mirá, Y tremendo. te diría que un poco menos, ¿Por ¿no? ahí? Estaríamos hablando del 50. Ah, este es el dial. Lo máximo que podía, pero claro que sí. Che, ¿puedo ir uno más? Mirá, Sí. esto ya nos vamos a la década de los 90, porque viste que en el 79 decía que salió Sí. el ¿cómo se llama? El Walkman. Sí, 10 señor. años después, el Dixman. ¿Te acuerdas del Dixman? Sí, señor. Bueno, esto sí, Fue porque en vos el, sos más. en el 84, precisamente. ¿84 salió? Lo crearon. Mirá. Y justamente, viste, cuando hablábamos de quién había hecho el Walkman, Sí. que era Philip, Ajá. este fue una intervención entre Philip y Sony. Mira. Justamente, mirá. mira, acá tenemos la marca. Ahí pongo un CD para que voy a poner el A CD ver. y Luciano ponemos un. Ahí está. Ahí está. Tome. No, ahí mirá, está. pues, esto te iba a Claro. decir, podemos Y tenés- ponerlos. Y te lo escuchás, obviamente, ¿me entendés ahí? Escuchás Backstreet Boys, ¿eh? Escuchamos. Claro que sí. ¿Qué decís? Este lo estoy rematando. Este lo estoy rematando, lo vendía todo, lo hago. Pará, pero esto no hay que venderlo, esto es una reliquia, por Dios. Esto es ¿Qué me algo contás? impresionante. Porque Mirá. es verdad que es mucho más tecnológico. Si bien te daba la misma facilidad, ¿no? De poder transportarlo a donde vos quieras y llevar la música a donde vos quieras, la realidad es que cuando salió el Dixman, lo que hizo es llevar un poco más la tecnología, darle un paso más, pero simplemente poder hacer los discos de mejor calidad. Pero no tan solo los discos,
porque mirá lo que tenemos acá. Music Gente. También tenías distintas entrevistas o formatos, acá estamos con el Danito, o distintos formatos, por ejemplo, me acuerdo yo que en esa época se escuchaba y se miraba mucho MTV, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, sí. Porque estamos hablando ya más cercano a los 90. Y la verdad que estos recuerdos son increíbles porque te llevan a un mundo, a un momento en donde realmente siento que disfrutabas las cosas de otra manera. Hoy por hoy te voy a hacer una pregunta. ¿Cada cuánto sale un dispositivo, un modelo de celular nuevo? No dura ni 2 meses, ¿no? No, pero claro, vos, es menos de un año tenés como 3 versiones que han salido. Claro, sí, hablamos, sí. por ejemplo, de una marca de celular. Sí, sí, sí. ¿Cuánto dura la última versión que salió? Y máximo Nada, 6 meses, ¿no? porque lo cambias. Bueno, Sí. vos tenías la posibilidad... Claro. Claro, todo eso lo tenés en un dispositivo, Es verdad pero eso. ya no lo disfrutás de la misma manera, Claro. porque vos tenías el tiempo para, porque esto era algo innovador, el poder salir de los vinilos y llevar, cuando salió el cassette, la música al auto, o grabarte, era como una revolución en la industria de la Mirá. música, de la radio. Lo que acaba de decir Noé, el tema del auto. Mi viejo tenía en aquel momento, año 1987, 88 tenía un Volkswagen 1587, que era uno de los primeros autos que habíamos tenido. Y ese auto no tenía radio FM, solamente tenía AM, y con esa botonera muy parecida a lo que estaba Ahí mostrando está, acá con sí, esta. sí. Claro, y aquellos que tenían con radio FM era todo un logro en aquel momento porque era otra tecnología. Y luego eran los pasacassette, porque eran radios sin pasacassette, Claro. luego pasacassette y luego vino el CD. Claro. ¿Entendés? Y ahora obviamente Bluetooth y todo esto que ya tenemos. Y escuchábamos, por ejemplo, después de esto claro. se pasó al MP3, que en algún momento Sí. vamos a hablar y vamos a traer un par. Pero vos decime si cada una de estas cosas que estás viendo acá, por lo menos yo, estas dos, y esto me acuerdo porque Sí. acá empezó como mi experimento, ¿viste? A descubrir un poco lo que me Claro. gustaba. Sí, Pero si no lo disfrutabas, sí. era como más placentero y tenías mucho más tiempo para disfrutar cada momento de cada una de estas cosas que marcaron la vida, porque esto también marcó décadas en tendencias musicales. Justamente estamos escuchando música que nos lleva justamente a eso. Y a raíz de cuando salió los CD y el Discman, pudimos empezar también a tener los artistas más escuchados, Sí. a medir los artistas en su momento, que duraban una década. Por eso, por década, cuando hablamos también, hay artistas o bandas y grupos que han definido décadas de muchas personas y de muchas generaciones. Vos sabés que lo que decía recién Anita, que todos los tenemos ahora en un teléfono, tenés la Sí. radio, tenés la televisión, tenés música, tenés los videos musicales, lo que quieras tenés en un solo teléfono, que sintetiza, podríamos decir, todo esto que tenemos acá, parte de lo que tenemos acá. Pero antes, al no tener todo esto, porque esto es muy efímero, instantáneo, pasás Sí, y cambiás totalmente. a lo que quieras. Antes teníamos una sola cosa, y Sí. esto quizás lo tenías para toda la familia, ¿me entendés? Entonces lo Totalmente. compartías con toda la familia. Y si podías llevarlo al colegio, si el colegio lo podía tener, no era de todos los días. Entonces se cuidaba mucho más, duraba mucho más tiempo. Duraba es verdad. mucho más tiempo. Sí, y se disfrutaba mucho más todavía. Pasaban los años y se seguía disfrutando hasta que salga otra cosa y que pueda estar quizás desplazando o complementándose con lo que ya había. El primero que compraba algo de esto en la familia, Domingo. Sí. Entonces era como todos esperando a que saquen el chiche nuevo. Ujú, Y decime sí. si no entre toda la familia lo disfrutaban mientras almorzaban, tratando de escuchar un poco de música. Digo, también se vivían como experiencias de otra manera. Podían todos charlar, intervenir en una mesa. Totalmente, eso. Y el diálogo incluso. El disfrute era de entre claro, todos. totalmente, Era así. Mirá. totalmente. Bueno, se comunican con nosotros, nos hablan de los programas que escuchaban, de lo que tenían también en casa, si tienen algún recuerdo también, qué programa de radio escuchan ustedes, fotografías que nos manden también, así que lo vamos a esperar. ¿Te parece, Noé? Sí, queremos leerlos a todos.